Buenos días a todos. Dios te bendiga abundantemente más en esta mañana. Ahora mientras Leo me asistía, me venía a la mente el recuerdo de un señor, un paciente que una vez mientras lo atendía, por una pequeña pupa en el dedo, él me decía: ay, Majo, yo me siento como un señorito. Le dije: sí, ¿eso por qué? Porque en mi época nos tocaba arar con las manos esta tierra. Y me hizo recordar que nosotros estamos ahora viviendo en una etapa diferente, ¿verdad? De España, unos tiempos diferentes, sin embargo con fenómenos sociológicos, políticos, pero también espirituales que nos desafían a nosotros como iglesia sintonizarnos, pero también sincronizarnos en los tiempos de Dios y en prestar atención y sobre todo que nuestra vida se pueda alinear a la voluntad perfecta de Dios. Hay voluntad permisiva, pero hay voluntad perfecta de Dios y esa es la que más trae bendición. Y espero que esta mañana, a través de este mensaje, tú puedas recibir un entendimiento claro a través de lo que la palabra de Dios dice y nos enseña sobre el principio de las primicias. Es un principio realmente que está revelado aquí en la palabra de Dios, y espero que ella misma tenga el efecto de transformar nuestra mentalidad, nuestro corazón y sobre todo nuestro proceder para hacer un testimonio eficaz de la obra redentora del mensaje de la cruz en nuestras vidas a día de hoy. Entonces, por eso yo quisiera poner este tiempo en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo hablándonos, y vamos a orar para que todos hoy recibamos la primera bendición del año por causa del primer mensaje que Dios tiene en este primer domingo del año, porque tú eres primicia también seguramente para lo que Dios quiere hacer este año a través de tu vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que has extendido durante este año 2025, la extendiste sobre nosotros en el año pasado, y nosotros ahora mismo queremos despojarnos de todo lo viejo, de todo lo que contamina, de todo lo que no te agrada, Señor, aún de lo que nos preocupa, para ocuparnos en lo mejor, que es adorarte y aprender a seguir tus caminos fielmente hasta el fin, como nos lo enseñó Jesús. Hoy queremos consagrarnos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que en todo tu nombre sea honrado y glorificado con nuestra manera de vivir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como iglesia este año tenemos un lema que nos desafía, por supuesto, y el lema es ser más como Jesús. Y esta mañana teníamos una breve introducción con el equipo de responsables de los ministerios acerca de cuáles eran las virtudes que tal vez Jesús mostró con su ministerio, mostró con su estilo de vida, pero que siguen vigentes a día de hoy. Y por supuesto, vamos hoy a hablar acerca del tema de las primicias. Y este tema de las primicias lo voy a tratar básicamente en tres aspectos. Es el origen de las primicias en el Antiguo Testamento, de dónde viene eso de primicias, qué significado tenían en ese entonces, qué dice ahora el Nuevo Testamento, y por último, cómo los podemos aplicar esos mismos principios a día de hoy. Así que vamos a entrar en materia. ¿Qué son las primicias? Las primicias sencillamente son la entrega de los primeros frutos de las cosechas, también de las primeras crías de los animales, que se celebraba 3 veces al año y era una señal de reconocimiento ante Dios. Y cuando se obedecía a esta instrucción, pues Dios mismo se comprometía a bendecir a su pueblo por causa de la obediencia. Ese es básicamente uno de los principios de los cuales el pacto del Antiguo Testamento se transmitía, ¿verdad? Se tenía que cumplir una serie de mandamientos para que el pueblo estuviera encarrilado o encaminado en lo que Dios les estaba diciendo que hicieran y que practicaran, y también de lo que se tenían que abstener para entrar en un camino de bendición. Entonces, esta mañana en oración y en comunión con el Señor, le pedí al texto original que está en Deuteronomio capítulo 26, y vamos a leer porque allí se muestra básicamente el texto y el contexto sobre el cual se practicaba este principio de las primicias, y vamos a leer porque ahí vamos a descubrir el origen de esto que se practicaba en ese entonces. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 26 del versículo 1 al 19. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer entonces Deuteronomio 26,
desde el versículo 1. Dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que está a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Ahora mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos darías, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Y vemos aquí que, en resumen, lo que está enseñando al pueblo en su momento era practicar algo como actitud de agradecimiento, pero también de reconocimiento de quién había sido el que los había sacado de una condición miserable, pobre, de esclavitud. En otras palabras, a términos de hoy, eran unos pobres diablos, a convertirlos luego en una nación poderosa, ¿verdad? Y que se suponía que iba a ser ejemplo para las otras naciones del mundo, ¿verdad? Y aun cuando Israel ha prosperado en muchas áreas, y también vemos que esta nación volvió nuevamente desde el año 1948 a establecerse milagrosamente como nación, y desde estos últimos años vemos cómo esa nación ha tenido un crecimiento tan impresionante. Lo que vemos es a un Dios fiel que está detrás de cada una de esas promesas que Él prometió desde el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ¿por qué celebraban? ¿Por qué se debería celebrar esto de las primicias? Y creo que se debía celebrar alegremente como un reconocimiento de las provisiones y salvación recibidas de parte de Dios. Ahí en este texto que estábamos mencionando, ellos reconocen cuál era el contexto. Era esclavitud, los habían humillado, ¿verdad? Habían pasado una situación muy difícil y por mucho tiempo, hasta que ellos hicieron algo que Dios hizo que interviniera. Ellos clamaron. Y el clamor es una oración
con fuerza, con tanto desespero, desde lo más profundo del ser, que Dios la escucha y Dios intervino y sigue interviniendo a través del clamor de sus hijos. Entonces, ¿por qué también era necesario practicar esto de las primicias? Porque debían celebrar como un recordatorio para no entrar en un ciclo de ingratitud. El ciclo de ingratitud o este camino de ingratitud es un camino bastante difícil para la persona que entró por ahí. Es un camino bastante duro donde lo único que puede tener en su entendimiento es tal vez entenebrecimiento, en su vida espiritual tal vez es un techo y por supuesto no caminar en la plenitud que Dios tenía preparado para su vida. Sin embargo, se celebraba esto también como una acción de gracias. Fíjate que más atrás, en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 20, ahí les recuerda que debían cuidarse de no olvidarse del Señor. Y vamos a leer Deuteronomio 8 del 11 al 20 en la versión Reina Valera. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces vemos aquí que en este tiempo el pueblo también estaba siendo advertido, ¿verdad? Y un pueblo advertido que está sintonizado con la voluntad de Dios es un pueblo que va a ser exitoso en lo que quiera emprender. Sin embargo, vemos que en la historia del pueblo de Israel, ellos llegaron a la tierra prometida, ellos conquistaron la tierra prometida, pero ellos no lograron sacar por completo a todos los enemigos, y luego sus enemigos se les volvieron luego en contra, ¿verdad? Y fueron gran aguijón sobre el pueblo de Israel, aún hasta el día de hoy. Y fíjate que este ciclo de ingratitud se ve sobre todo en la época de los jueces, cuando después de que Josué entra con el pueblo, con la siguiente generación que logró entrar, ¿verdad? Entran a la tierra prometida, entran y toman ciudades, etcétera. Pero vemos que cuando muere Josué se levantó una generación que no conocía al Señor y que no conocía lo que Dios había hecho por el pueblo. Y eso también es un peligro y nos habla del cuidado de no transmitir fielmente un legado a la siguiente generación. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa que puede volver a cometer exactamente los mismos errores y seguir andando según nuestro propio parecer, según nuestros caminos, queriendo torcer tal vez la palabra de Dios a nuestra manera, pero aún así pretender que a mí y a mis hijos le vayan bien. Y eso obviamente no es correcto. Pero vemos aquí que hubo en esa época de los jueces, cuando el pueblo empezaba a hacer, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces el pueblo entró en la época de jueces, donde Dios mismo permitía que fueran oprimidos, Dios mismo permitía que las cosechas le fueran consumidas. Y cuando clamaban otra vez, entonces Dios levantaba un libertador y el pueblo era liberado nuevamente. Y en esta época de ciclo de los jueces entró uno que era Gedeón, donde Gedeón era una persona que él mismo no se veía a sí mismo como una persona capaz, no era el más de los más pobres, etcétera, pero aún así Dios vio algo diferente en él y lo llamó. Y vemos que finalmente les concede una conquista, una serie de victorias. Pero fíjate que esto lo mencionaba la pastora Noemí en el último culto de oración del año pasado. Y quiero que vayamos a Jueces capítulo 8, versículo 33 al 35, donde dice así:
Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse Perdón que aquí se me movió la tablet. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces Dios sabe, por un lado, lo olvidadizos que somos como raza humana, y por otro lado, Dios sabe lo orgullosos que podemos llegar a ser cuando logremos promesas de Dios, cuando logremos victorias. Son los dos peligros que realmente Dios les estaba advirtiendo desde esos tiempos, pero son exactamente las mismas advertencias que nos sigue dando a nosotros a día de hoy. Una persona orgullosa con poder y autoridad es un peligro para las demás personas, porque su motivación no será servir a los demás, su motivación será alimentar su ego, pero no servir a los demás conforme a lo que Dios manda y establece. ¿Y qué me dicen de una persona que tenga ese corazón olvidadizo y encima orgulloso? Va a creer rápidamente que toda la gracia y toda la gloria que Dios le está permitiendo vivir fue por mérito personal. Eso es en el sistema del mundo, pero no es en el sistema del reino de Dios, donde nosotros vivimos por gracia y misericordia, porque su misericordia es eterna y es para siempre. Y hoy se renovó, y hoy podemos dar gracias a Dios de que estamos aquí, y hoy podemos dar gracias a Dios de que Dios, ese Dios eterno, hoy está con nosotros, seguirá con nosotros y nos espera por toda una eternidad. Esa es nuestra bendita esperanza, y por eso hoy celebramos alegremente la primera primicia de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, de que Dios vino en forma humana y que ese Cristo que nació, que murió y resucitó nos dejó su Espíritu Santo, el sello, esas primicias con las cuales nosotros vamos a ser redimidos por completo. Y eso es una gran bendición. Entonces vemos que en este punto, este es el origen de las primicias. El origen de las primicias era básicamente entrenar y adiestrar a todo un pueblo a ser agradecido, a reconocer la bendición de Dios y a mantenerse alegre porque esa bendición fuera continua, ¿verdad? Este hecho de que se celebrara 3 veces al año habla precisamente como esos momentos donde se repite y no se hablaba de tradición, se hablaba de fiestas. Y se revela en la palabra de Dios un Dios festivo, no un Dios aburrido, no un Dios amargado. Muchas veces se interpreta muy mal el Antiguo Testamento bajo la luz del legalismo, pero no bajo la interpretación que da el Espíritu Santo. Dios estaba estableciendo un principio de alegría a la hora de presentar ofrendas al Señor, porque les iba a ir bien, porque ellos iban a recordar que no era por mérito propio, sino que sencillamente Dios los había llamado, Dios los había escogido de ser unos pobres y miserables como es la nación de Israel, ahora ser una nación que es superpotencia a nivel mundial. Aunque tenga todo el mundo en contra, Dios también escogió y sigue escogiendo a ese pueblo como su nación, ¿verdad? Nos guste o no nos guste. No vamos a entrar en política, vamos a entrar a escudriñar la palabra, que es a lo que nos queremos dedicar. Entonces, teniendo en cuenta el origen de esa festividad, teniendo en cuenta el origen del por qué Dios lo había instituido, teniendo en cuenta de que en ese tiempo realmente lo que se aprendía era a que el pueblo entregaba al Señor, era lo que estaban siendo adiestrados. Aprendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba al Señor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento y para los cristianos, las primicias consisten primeramente en lo que Dios entregó por amor para salvación de un pueblo espiritual. Si nosotros hoy en día damos algo al Señor, es porque Él nos lo dio primero. Es porque Él nos lo dio primero. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de las primicias? Y creo que este tema pues también se pone interesante, porque según el testimonio del Nuevo Testamento, las primicias adquieren realmente es un nuevo significado
y enfoque en la persona de Cristo, quien es el primogénito de toda la creación y reúne en sí mismo las primicias de la obra de la Trinidad en todos los creyentes. Entonces vamos a explicar un poquito mejor qué significa esto de las primicias y el sentido para los cristianos en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios recibió leyes e instrucciones para celebrar fiestas cada año, entre las cuales están la fiesta de la Pascua y también la de las primicias. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se convierte, él venía justamente de esa tradición religiosa, de esa tradición judía, pero él se convierte en el sistematizador de la doctrina cristiana y podría decirse a términos de hoy que se consideraría como la persona que sembró los cimientos de la cultura occidental de la cual tú y yo formamos parte, ¿verdad? Ese fue el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver que aquí el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que él escribe en sus cartas, ¿verdad? Toda fiesta y prescripción y mandamiento ceremonial que era exigido al pueblo del Antiguo Testamento solo era sombra de lo que había de venir. Recordemos que lo que estaba en el Antiguo Testamento es como decir, si lo hablamos en términos de construcción, es la obra gris. Y el Nuevo Testamento ya es la obra terminada con todos sus detalles y con todos sus finos detalles de adornos, por decirlo así, ¿verdad? Que embellecen la obra. Colosenses 2, 16, 17 dice así: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Tu cuerpo y mi cuerpo ahora le pertenecen a Cristo. Ahora tú y yo somos el templo donde Dios quiere hacer morada, ¿verdad? Y donde vino a hacer morada. Entonces, si todo esto era solo la sombra de lo que habría que venir, entonces nuestra prioridad es reconocer que esa Pascua que se celebraba, esa fiesta, ahora es Cristo para nosotros, que en reconocer que Cristo ahora es nuestra Pascua, y reconocemos que las ofrendas económicas demuestran que nuestro Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador, pero también debemos enfocarnos en reconocer y vivir conforme a la certeza de que Cristo es las primicias de los que resucitan. Y esa también es nuestra bendita esperanza, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso dice la palabra. Entonces, en resumen, en el Nuevo Testamento, el término primicias se aplica en lo espiritual a lo siguiente. En el Nuevo Testamento, número 1, a la presencia del Espíritu Santo en el creyente como primicias de la cosecha de la cruz. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, repito, las primicias en el Antiguo Testamento quiere decir que tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo como primicias de esa cosecha de la cruz. ¿Se entiende? Mira a la persona que tienes al lado y dile: tú tienes ya la primicia dentro de tu corazón. Esa primicia es el Espíritu Santo. No lo contristes con tu manera de vivir. Amén. No lo contristes con tu manera de vivir. ¿En qué más se refiere el término primicias en lo espiritual en el Nuevo Testamento? En segundo lugar, que Cristo en su resurrección con relación a los creyentes fallecidos. Entonces, tú y yo, si el Señor no viene antes, algún día vamos a morir, pero Cristo es la primicia de esa resurrección. Vamos a 1 Corintios 15 del 20 al 23. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la misma esperanza que tenemos a día de hoy sigue vigente, de que tú y yo vamos a ser levantados como Cristo fue levantado de la muerte. Amén. Tú y yo vamos a resucitar, porque repito, si tú y yo no vamos a resucitar, vana nuestra fe. Es decir, nuestra fe no sirve absolutamente para nada, para nada. Pero ya hay suficiente evidencia histórica,
suficiente evidencia bíblica y extrabíblica de que esto realmente sucedió, y hay muchas fuentes incluso que no son cristianas, de historiadores que testificaron que efectivamente Jesucristo resucitó. Entonces ya hoy en día incluso poner eso en cuestión ya es un absurdo incluso hasta intelectual. Entonces no merece la pena entrar en debate infructuoso, sino más bien merece la pena entrar en una actitud de adoración genuina, respondiéndole a todo aquel que demande la esperanza que nosotros con mansedumbre y con reverencia o con respeto, como dice la palabra. También las primicias en el Nuevo Testamento se refiere a los primeros creyentes en una región en relación a sus compatriotas posteriormente convertidos. Y eso casi que podríamos traducirlo a día de hoy: en una familia siempre hay un primero que se convirtió al Señor. Esa persona es una primicia en esa familia. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, en cada familia contamos con primicias. Resulta que, curiosamente, yo creía que yo era primicia en mi familia, pero resulta que mi familia se extiende, ¿verdad? Hay tíos y todo eso que ya también ellos eran primicia en sus propias familias, ¿sí? Sin embargo, en mi propia familia, pues sí que somos primicias. Ahora, vamos a leer Romanos 16:5 y luego 1 Corintios 16:15, porque aquí se refiere este término primicia. Dice así: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya era uno de los lugares donde Pablo había predicado, y entonces está reconociendo a este Epeneto, seguramente una persona de buen testimonio, como una primicia de lo que iba a venir para esa región de Acaya. Y en Corinto también, 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Qué lindo cuando hay este tipo de testimonio como primicias, ¿verdad? Porque esa primicia cobra un sentido, cobra una relevancia y cobra una trascendencia. Seguramente esta familia, si no se hubieran consagrado, si no se hubieran dedicado al Señor, a día de hoy no sabríamos quiénes eran, pero por causa de su testimonio y por causa de que ellos son primicias, siguen siendo de testimonio hasta el día de hoy. Y por último, los creyentes de esta era o de esta generación en relación con todo el conjunto de los redimidos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice así: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Entonces vemos que el término primicia en el Antiguo Testamento tenía ese objetivo de adiestrar a un pueblo a ser no olvidadizo, sino a recordar su fuente, a ser también agradecido y alegre. La forma como tenían que presentar esas ofrendas era alegremente, ¿sí? Es el mismo principio que está en Corintios, ¿verdad? Cuando dice Dios ama al dador alegre. El mismo espíritu es el mismo espíritu que escribió la ley en el Antiguo Testamento, y por eso se debía practicar de esta forma. Siempre recuerdo el testimonio del pastor Dominic Yeo, superintendente de las Asambleas de Dios en Filipinas, si no estoy mal. En uno de estos países, cualquiera, no importa el país. Pero él en un congreso transmitía lo siguiente. Él decía: yo nunca he visto algo como lo que viví en Guatemala, porque creo que en ese lugar donde estábamos celebrando lo de la ofrenda y las primicias, era bien curioso porque parecía que ese momento cuando se recogía la ofrenda era como la parte más gloriosa, y eso yo nunca lo había vivido en otra nación. Y él resulta que cuando llegaba el momento de la ofrenda, él contaba que toda la gente pegaba un grito, un alarido tremendo, hacían como que tremendo escándalo. Y claro, él viniendo de un país más bien de origen asiático, ¿verdad? Y resulta que él se maravillaba de ver esa alegría con la que la gente iba. Incluso lo empezaron a empujar hacia el lugar del alfolí, ¿verdad? Y resulta que mientras él iba caminando, el Señor le dice: hijo, entrégalo todo. Y él sabía lo que significaba eso, pero quiso negociar con Dios. Resulta que él tenía dinero de la iglesia aquí y tenía escondido en los zapatos.
Y entonces él dijo, Señor, yo con ese dinero no me puedo meter. Si quieres, pídeme mi vida, pero ese dinero es intocable. Yo no puedo hacer eso. Y resulta que él tenía billetes escondidos en varias partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque sabía que Guatemala era un país peligroso donde podría fácilmente atracarlo, ¿verdad? Y resulta que él veía que la gente lanzaba relojes, lanzaba cosas, pero decía, ¿esto qué pasa? Pero sin embargo el Señor a mí me está hablando, vamos a obedecer. Y él cogió su billetera y y cuando se iba a ir, el Señor le dice, todo, hijo. Cogió su zapato y lo entregó y se devolvió con un susto. Cuando se sienta, el Señor le dice, revisa tu billetera. El pastor Dominic abre su billetera y estaba repleta de fajos de billetes. Ese es el Dios que nos prueba nuestra confianza y nuestra obediencia. Es el mismo Dios que sigue hoy presente en medio nuestro. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La carne y el alma cuestionan, la carne y el alma no creen, no me importa. El que tiene espíritu sabe de lo que estamos hablando. Amén. Esto no es una imposición, esto no es una norma, solamente es un testimonio de las cosas que a día de hoy pueden llegar a suceder de forma sobrenatural. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino con conocimiento de la verdad, con conocimiento del Padre, con conocimiento de lo que iba a enseñar, ¿verdad? Vino con entendimiento del reino, con entendimiento de los tiempos, porque Él sabía perfectamente en el tiempo que venía. Vino con fruto. Más fruto que Jesús nadie pudo haber venido. Todos los frutos del Espíritu Santo estaban en Jesús. Y también vino con testimonio. 4 cosas con las que Jesús vino, 4 cosas con las que Jesús delegó a su iglesia para que a través del Espíritu Santo sigamos caminando, sigamos ministrando y sigamos sirviendo en la misma línea. Con entendimiento, con conocimiento, con testimonio y con fruto. Esas 4 cosas tú las puedes vivir hoy como primicias también. Entonces, ¿por qué es interesante esto de practicar las primicias? Porque ¿cuál sería la aplicación entonces a día de hoy? Primicia en esencia no solamente significa lo primero, también significa lo mejor. Porque no es lo mismo que yo dé por obligación que yo dé con alegría. Cuando yo doy con alegría no solamente estoy dando algo bueno, estoy dando lo mejor. Yo no me imagino a un papá mañana en Reyes regalándole algo ahí triste a su hijo. Sin cambio me imagino un papá alegre porque sabe que le va a alegrar ese regalo a su hijo. Amén. Entonces, ¿cuál sería la aplicación de esas primicias a día de hoy? Sinceramente y de forma muy sencilla y escueta, es reconocer alegremente el origen de nuestra bendición, quien es Dios, y dar al Señor lo mejor por amor y gratitud. Esas son las motivaciones correctas. Y ese es el principio de las primicias a día de hoy. Entonces, primicias implica necesariamente que ha de haber más a su semejanza que sigan después. Eso también significa primicias. Por ejemplo, cuando tú naciste del vientre de tu madre, hubo una primera vez que hiciste, que respiraste, que tuviste una inspiración, pero no fue que tú tomaste tanto aire para toda tu vida, sino que tuvo que haber una inspiración y otra expiración, y ese ciclo de vida, ¿verdad?, permanece hasta el día de hoy. Es decir, el principio se cumple, debe haber algo en semejanza que lo siga después. Así como tuviste una primera inspiración y expiración, tú hasta el día de hoy sigues respirando gracias a Dios. Entonces, primicias implica que nosotros ofrezcamos, repito, con alegría que nuestra bendición viene de Dios y que le puedo y le debo dar al Señor lo mejor por amor y gratitud al Señor. Fijémonos que uno de los héroes de la fe fue Abel. Y en el capítulo 11, donde están descritos de Hebreos todos los héroes de la fe, ahí se reconoce la obra que hizo Abel. Hebreos 11:4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Tremendo esto, porque a Abel no le ofreció al Señor, ni siquiera nadie se lo pidió. Él voluntariamente tuvo un acto de adoración, dándole al Señor de lo más gordo, de lo mejor que tenía en ese momento. Caín le dio por ahí cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué ofrenda miró Dios con agrado?
la de Abel. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? Querer matar a su hermano. El mismo espíritu sigue operando a día de hoy en los hijos de desobediencia. Sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Siempre va a haber en una generación un Abel que quiera ofrecer lo mejor al Señor, y va a haber un Caín que siempre quiera matar o apagar lo que se está ofreciendo con un corazón puro, sincero y recto delante de Dios, porque quiere sencillamente adorar al Señor. La misma historia se repite. Entonces, ¿cómo puedo ofrecer a Dios mi más excelente sacrificio como hijo de Dios, como cristiano del siglo XXI? La palabra de Dios me habla de 5 aspectos en los que yo puedo ofrecer mis primicias al Señor. En primer lugar, en fuerza o en esfuerzo. Di conmigo esfuerzo. Dilo con más esfuerzo, esfuérzate. Y la tercera, que suene más fuerte, esfuérzate. Ya como que va la cosa entendiéndose, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo mismo que Dios le dijo a Josué en el Antiguo Testamento, esfuérzate, sé valiente, es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo en el Nuevo Testamento. Dios no quita el esfuerzo como una actitud de primicia, de darle nuestro mejor esfuerzo al Señor. Queremos de Dios lo mejor, pero ofreciendo un esfuerzo por ahí tibio o templado o más frío que un cementerio. Pero esperamos de Dios lo mejor. No, y 1000 veces no. Dios nos está hoy animando a que en nuestro corazón ofrezcamos una actitud de esfuerzo, no de pereza. La pereza es lo que el mundo estableció como estilo de vida. La ley del menor esfuerzo, trabaja inteligentemente, no trabaja fuerte. Sí, eso está haciendo cada vez más a la gente más vaga y perezosa. Y quieren más ingresos con menos esfuerzo. Y más rápido, por cierto. Entonces, el sistema del reino de Dios es a la inversa del sistema del mundo. Dios no quita al hombre la capacidad de esfuerzo, todo lo contrario, Él multiplica las fuerzas y da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué no tiene ninguna? Porque las sembró todas en el Señor. Entonces, quedaste sin fuerza, tranquilo, que el Señor te da más fuerzas. Este año, si tú das tu mejor esfuerzo al Señor, tranquilo, que el 2025 vas a terminar como un bulldozer, como un carro tanque, fuerte, porque el Señor, si está contigo, nada ni nadie lo puede parar. Amén. Ese nivel de fuerzas es posible desarrollar por causa de que ofrecemos como primicia lo mejor en nuestro esfuerzo al Señor. Y eso Dios lo ve y lo bendice. También como primicia, nuestro tiempo. Efesios capítulo 5 versículos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Después de cierta edad, como que se da uno cuenta y empieza a ser más consciente, qué rápido se nos va la vida, ¿verdad? Y qué rápido se nos van las oportunidades tal vez que Dios nos está dando, año tras año. Entonces yo tengo que escoger qué hago con mi tiempo como recurso valioso. O lo aprovecho como una persona sabia, o neciamente lo desperdicio. De mi actitud va a haber una gran primicia a final de año, en ese tiempo. ¿Qué otra área? Hemos hablado de esfuerzo, hemos hablado de tiempo. La tercera, espiritualidad, por supuesto. ¿Qué podría traducirse de espiritualidad? Tu vida de oración y la aplicación diaria de la palabra. En eso se sintetiza la espiritualidad. Marcos 1 del 35 al 38 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Jesús, siendo Dios, siendo hombre, Él se levantaba temprano y buscaba un lugar solo para poder orar y luego sí salir a trabajar en su ministerio. La intimidad con Dios sigue siendo la base, el fundamento para que tú puedas sostenerte en el tiempo y en el ministerio. La intimidad con Dios no es negociable. Entonces la espiritualidad, que es la vida de oración y la aplicación diaria de la palabra, que quiere decir que tú aprendiste a desarrollar tu devocional personal, y gloria a Dios por lo que ya entraron en esta sintonía, porque se están dando cuenta que Dios
todos los días tiene una palabra viva que les va a hablar acerca de la voluntad que se va a desarrollar en el día a día. Entonces cambian de vivir una manera religiosa a vivir una vida sobrenatural día tras día. Eso es lo bueno de desarrollar un devocional diariamente. Porque la vida cambia, la perspectiva cambia, porque todos los días me levanto con expectativa. Dios, ¿qué tienes para mí hoy? Muestre. Listo, Señor, esto dice, esto significa, ¿cómo lo aplico? Entonces oro para en el día estar atento y expectante a que esta palabra tenga cumplimiento en el día de hoy. Amén. Eso es un deleite, eso es una delicia. Esa espiritualidad tiene sentido. También, por supuesto que tenemos primicia en el servicio. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y por último, por supuesto, lo dejo de último, no lo primero, los recursos. Para lo que tanto a veces te afanas, por lo que tanto a veces te preocupas, pero tú no puedes comprar ni tiempo, no puedes comprar espiritualidad, no puedes comprar un servicio, ¿verdad? Tampoco puedes comprar fuerzas. Sencillamente se reciben por la fe y por la gracia que es en Cristo Jesús. Y dado que esas bendiciones nos alcanzan a nosotros como hijos, entonces también los recursos los vamos a administrar con generosidad y con alegría. ¿Qué es lo contrario? Con mezquindad y con tristeza. Ay, es que ahora me están pidiendo para esto. Ay, ahora dale con lo otro. Ay, ya empezó la pedidera. Sigue con esa actitud a ver qué vas a lograr a final de año. Ninguna primicia, ninguna bendición. Esa actitud Dios por supuesto que no la bendice. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 9, 6 y 7 y el 11 y Lucas 6, 38 ya para terminar. Las primicias en los recursos. 2 Corintios capítulo 9, 6 y 7 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces dejé los recursos de último. Lucas 6:38, Jesús dijo: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Lucas 6:38, Nueva Traducción Viviente. En resumen, nuestras primicias serán nuestra mejor consagración. Eso podríamos definirlo en síntesis de lo que son las primicias para el cristiano del siglo XXI en este tiempo, en estos días. Nuestras primicias serán nuestra mejor consagración, reconociendo que Dios es nuestra fuente de bendición, que lo que podemos hoy tener en día es recordar a un Dios que nos invita a reconocerle con alegría y con gratitud, y que seguimos ahora reconociendo a Cristo como las primicias de Dios en cuanto a salvación, en cuanto a redención, y por eso hoy podemos ofrecer a Dios nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor tiempo, nuestra mejor espiritualidad, nuestro mejor servicio y los recursos por la única motivación correcta, que es: gracias, Señor, te amo. Esa es la motivación correcta que nos debe mover en este 2025, parecernos más a Jesús, porque Jesús dio gracias al Padre. Nosotros como hijos de Dios también daremos gracias en este 2025, y por supuesto la motivación es porque conocimos su amor. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque cuando este tema de primicias tiene su origen en el Antiguo Testamento, tiene un significado un poco complementario en el Nuevo. Hoy en día tenemos herramientas prácticas para decir: la primicia, mi mejor consagración, mi mejor esfuerzo,
mi mejor tiempo dedicado a conocerle, a crecer en el conocimiento de la palabra, mi mejor tiempo de espiritualidad, de comunión con Dios, de entender la palabra y aplicarla en el día a día. Y también, por supuesto, el servicio, que es la oportunidad que Dios me dio para ocupar un lugar espiritual que Dios determinó para que yo fuese de bendición. Y si aparte de eso Dios nos da recursos que sean usados con temor de Dios, para la obra de Dios y para gloria de Dios. Dad y se os dará, dijo Jesús, yo lo creo. Padre, te damos gracias por tu amor y por las primicias que son Jesús y el Espíritu Santo, con todo lo que ello implica, Señor. Oro que por el poder de tu Espíritu Santo haya sanidad en el entendimiento y, de ser necesario, quebrantamiento de toda estructura rígida que impide el fluir de tu verdad en amor en nuestras mentes y corazones. Y te pido que levantes una congregación libre de mezquindad, libre de rencillas, libre de rencores, sino que aprendió a perdonar, que aprendió a dar, que aprendió a servir, que aprendió a cuidar y aprendió a ser de buen testimonio dentro y fuera del templo, porque tu Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Oro que estas palabras queden grabadas a fuego y que por el poder de tu Espíritu Santo tu nombre sea honrado y glorificado en cada familia que se determinó en todos los meses del año ofrecerte a ti lo mejor en las líneas que tú nos has demarcado en esta mañana, Señor, en nuestro esfuerzo, en nuestro tiempo, en nuestra espiritualidad, en nuestro servicio y también con nuestros recursos, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero con las tuyas, con tu gracia y con tu amor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, como Jesús persevera por nosotros hasta el día de hoy. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.